Muy bien, pues he llegado al barco, así que voy a empezar el recorrido ahora. Aquí he conseguido una silla al final, porque luego solo había sillas adelante, pero vamos que no podía hacer mucho. Muy bien, Omar Planetarios, pues este es el Palacio Christiansborg, que actualmente es la sede del Parlamento, lo cual mencionamos en el capítulo 1. Y este edificio que estamos observando es la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los más antiguos de Dinamarca, y fue construido entre 1619 y 1640 por Christian IV, quien tenía una visión amplia del comercio. Estas colas de dragón, según las creencias de ellos, es para proteger el edificio y el dinero. Otra cosa que encontramos muy singular es un restaurante ahí al lado en el canal, vamos. Y aquí a la orilla del canal pues encontramos nuevas construcciones de urbanizaciones súper modernas. Estas empezaron a tener bastante éxito. Y bueno, ves cosas como estas. Mira, aquí estas chicas están pues de fiesta en un bote recorriendo el canal. Y luego es que me encanta porque en este otro bote pues vemos un grupo de amigos que han montado una mesa para comer ahí tranquilamente y hacen el paseo de esa manera. Este edificio es la Ópera Real de aquí de Copenhague. Es uno de los más modernos del mundo y costó más de 500 millones de dólares. La inauguración fue en 2005. Estuvo Plácido Domingo actuando ahí. Luego también la reina Margarita II, el primer ministro de aquel momento, y uno de los donantes de apellido Maersk, que es esto de dueño de los contenedores que siempre vemos en las pelis o series. Y la verdad es que este edificio es impresionante. Este edificio se llama el Diamante Negro y es la Biblioteca Real. Este es otro ángulo de la biblioteca. Fue inaugurada en 1999 y es la más grande de todos los países nórdicos. Y esto que vemos ahora es un camping. Este es un camping de verano, entonces pues como cualquier otro camping, vienes, alquilas y disfrutas. Y este barco, el Buchenbruse, antes era el ferry que conectaba Noruega con Dinamarca, pero actualmente es una vivienda de lujo. Esta fragata se llama Peder Skram y actualmente es un museo. Perteneció hasta 1990 a la Marina Real danesa. Y este submarino es de construcción privada. Actualmente también se mantiene en tierra porque es la escena de un crimen de una periodista sueca. Y este es el edificio de la Guardia Central. Esta estatua se llama La Sirenita y fue inspirada en el ballet de La Sirenita del cuento de Hans Christian Andersen y se instaló en 1913. Muy bien, pues estamos ahora pasando frente a Le Champlain, que es un crucero francés. Aquí los precios van desde 700 euros hasta 5.000, 6.000 según la ruta que escojas. Le Champlain es el apellido de un navegante francés quien fundó la ciudad de Quebec en Canadá. Este es un bus. Este amarillo es un barco bus que te sirve para conectarte pues con todas las zonas de Copenhague. Y ahora estamos pasando frente a la iglesia de Frederick, o más conocida como la iglesia de mármol. Es una iglesia evangélica luterana y fue terminada de construir en 1894. Y ahora estamos atravesando uno de varios puentes levadizos que tiene Copenhague. Regularmente siempre ves estos puentes en ciudades que tienen agua adentro, ¿no? Como el que vimos en Londres, por ejemplo, ¿no? Estos son levadizos también. Vienen de tiempo atrás ya con las historias de los castillos y de los fuertes para protegerlos donde había agua, pues siempre habían estos puentes, ¿no? Para cortar el paso cuando venía el enemigo.
Pues ahora entramos a Niam, que es bastante famoso por todas sus construcciones coloridas. Fue mandado a construir también por Cristian V y bueno, actualmente es un puerto museo. Este chico de aquí es súper rockero, este es su primo. Va a ser rockero también, así que le he dicho que le iba a sacar para el Rockfest. Metal is for everyone. Muy bien, pues llegamos a donde empezamos el recorrido y ya, ahora nos bajamos y a continuar andando. Algo bueno que te va a gustar de Copenhague es que todo está cerca. Tienes todo al lado. Entonces está muy bien porque puedes hacer todo el recorrido a pie. Aunque os he dicho que compré la tarjeta, que me incluye bus, metro, tren y el ferry, eso está muy bien. Con los museos que he entrado ya lo he amortizado. Aunque he comprado la tarjeta, me he venido andando a todos lados. Hello, fan. Hello, fan. Pues ya nos encontramos en la Torre Redonda. Esta fue inicialmente construida para que fuese un observatorio astronómico en el siglo XVII. Y también hubo una iglesia universitaria ahí y una biblioteca universitaria. Pero actualmente se sirve como mirador para todo el público, también como observatorio para el público en general y como sala de conciertos en algunas oportunidades. Pues nada, he encontrado un mercado de comida tipo plan de mercado de San Miguel de Madrid. Así que vamos a ver qué nos ofrecen. El nombre del mercado es Torvejalerne, siendo una inspiración en el mercado de San Miguel de Madrid. Sus grandes pasillos y todos sus puestos de comida súper limpios con una gran oferta de productos gourmet, cocina ecológica, tanto de Copenhague como de todo el mundo, le hacen bastante vistoso. Son 700 metros cuadrados que se reparten dentro de las edificaciones, donde puedes encontrar pues plantas, frutas, verduras, todo siempre relacionado con la ecología y el medio ambiente. Aquí el ambiente es buenísimo, está pues eso, verano, lleno de gente, súper bonito. Muy bien, pues llegó la hora de comer y descansar un poco. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre dale, si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir, dile a todos de suscribir, dile a todos de comentar, y seguimos.